Y si todo aquello que usted creyó un milagro se revelara, de pronto, como un error con nombre y apellido. Así comenzó la tarde en que doña Mercedes, una abuela mexicana de 79 años, pidió a sus nietos que no encendieran la televisión ni sacaran el celular de la mesa. Su voz temblaba, no de enfermedad, sino de la carga que llevaba guardada por más de medio siglo. Frente a ella estaban tres objetos que parecían inofensivos: una tarjeta de tamiz neonatal con un código de barras, el talón arrugado de una pulsera de cunero y una cartilla de vacunación con fechas que no calzaban. Ella los alineó sobre el mantel como quien muestra cartas de un juego prohibido y preguntó en silencio si al fin había llegado la hora de romper la cadena de mentiras. El aire olía a café con canela, pero nadie probaba bocado. Doña Mercedes levantó primero la cartilla de vacunas, esa hoja gastada que marcaba la B.C.G. aplicada un 12 de abril, aunque el lote oficial había llegado 3 días después, según la bitácora del hospital. Luego mostró la pulsera con un número fantasma, jamás registrado en los expedientes de aquel día. Y finalmente, el papel más inquietante, la tarjeta del tamiz, cuyo código pertenecía a otro recién nacido, un apellido desconocido que apareció años más tarde en un resultado de ADN conectado a Nezahualcóyotl. «¿Lo ven?», dijo apenas, sin levantar la voz. «Esto no es obra de Dios. Esto fue decisión de hombres». La sala parecía cerrarse sobre sí misma mientras cada nieto trataba de encontrar alguna explicación que no desbaratara medio siglo de certezas. El reloj de pared avanzaba lento, como si cada tic retumbara dentro de sus cabezas. Doña Mercedes bajó la mirada hacia sus manos arrugadas y recordó, con la nitidez que solo los secretos saben conservar, la madrugada en que todo comenzó. Era abril de 1966. El hospital de maternidad estaba colapsado por un apagón que había dejado sin luz varias colonias de la ciudad, y las enfermeras se movían a tientas con lámparas portátiles. Ella recordaba los gritos de otras mujeres pariendo, los pasillos llenos de sombras, y la prisa con que una suplente, a la que nunca volvió a ver, le mostró a su bebé envuelto en una manta demasiado grande para un recién nacido. «Está sano, señora, bendito sea Dios», le dijeron. Y en aquel momento no había razón para dudar. ¿Quién habría imaginado que entre esos pasos apurados y las anotaciones hechas con tinta corrida, se estaba escribiendo la primera línea de un error que marcaría generaciones? Durante décadas, cada vez que alguien insinuaba que ciertos detalles no cuadraban, Mercedes se refugiaba en la misma frase: «Dios sabe por qué». Era su escudo frente a las preguntas incómodas, frente a la mirada de su esposo ya fallecido, que aceptó el misterio como parte de la vida. Pero ahora, con los nietos delante y las pruebas sobre la mesa, la frase ya no bastaba. El ADN, ese test hecho por curiosidad en una tarde cualquiera de pandemia, había puesto un nombre inesperado en la pantalla del computador. Un apellido que nunca apareció en los álbumes familiares, ligado a un nombre de Nezahualcóyotl que figuraba como coincidencia directa. Los jóvenes, más acostumbrados a leer códigos QR y verificar lotes en segundos, no podían ignorar lo que tenían frente a ellos. ¿Cómo explicarles que durante tantos años el silencio fue la única manera de mantener intactas las fiestas, los padrinazgos, las herencias? ¿Cómo contarles que detrás de cada hueco, en los registros, había personas de carne y hueso, con miedos y favores que pagar? El nieto Mayoere tomó la cartilla de vacunación con cautela, como si el simple contacto pudiera alterar la historia. Observó la fecha escrita con tinta azul, un 12 de abril, imposible de sostener cuando la bitácora de cadena de frío marcaba que el lote de B.C.G. había llegado el 15. No era un error de transcripción ni un descuido de enfermera. Era una evidencia concreta de que alguien había querido forzar una coincidencia en los nietos. Intercambiaron miradas cargadas de incredulidad y temor, mientras Mercedes, con voz pausada, les narraba cómo durante años había intentado ignorar esos detalles. Recordaba que en cada chequeo médico, en cada visita a la parroquia para solicitar constancias de bautizo, aparecían minúsculas grietas que prefería tapar con silencio. No obstante, había conservado cada papel, cada recibo y cada nota marginal,
como si en el fondo supiera que un día tendría que sentarse a dar explicaciones en I. Ahora, ante esa generación que creció con la tecnología en la palma de la mano, el peso de los documentos antiguos parecía aún más contundente. No eran meras anécdotas de abuela, eran huellas administrativas que pedían ser leídas con ojos nuevos. Mientras tanto, el hijo menor de Mercedes, tío de los muchachos, se cruzó de brazos y arqueó las cejas con gesto incrédulo. Siempre había sido el escéptico de la familia, aquel que prefería pensar que las historias se exageraban con los años. «Mamá, seguro confundieron los papeles. Ya sabes cómo era todo en esa época», murmuró, intentando restarle importancia. Pero la abuela lo miró fijo y respondió con una calma que inquietó a todos. «No, hijo. Estos papeles los guardé porque sabía que un día alguien iba a necesitar la verdad». En ese instante, el silencio se volvió insoportable. Los nietos comprendieron que la conversación no se trataba de simples errores administrativos, sino de una vida entera que podía haber sido vivida bajo un nombre. Equivocado. Y el aire, cargado de café con canela y nerviosismo, parecía anunciar que lo peor estaba por contarse, porque aún faltaba revelar la pulsera de cunero, cuyo número jamás apareció en ningún expediente oficial. Mercedes sostuvo la pulsera de cunero como si se tratara de una reliquia. El plástico amarillento, quebradizo por los años, llevaba un número borroneado que ella misma había repasado incontables veces con la yema de los dedos. Este número nunca existió en el registro de nacimientos de aquel día, explicó, dejando la frase colgar en el aire. Los nietos, acostumbrados a confiar en códigos y sistemas digitales, quedaron helados al imaginar que en los años 60 todo dependía de tinta, sellos y manos apresuradas. La abuela recordó que, cuando preguntó en su momento, le respondieron con evasivas que quizás se trataba de un error en la copia, que en la oficina principal estaría bien asentado, que no se preocupara. Pero nunca apareció coincidencia. Durante mucho tiempo guardó la pulsera como quien conserva un amuleto, temerosa de lo que revelaría si la soltaba. Y ahora, puesta sobre la mesa familiar, se convirtió en la llave que abría una puerta de incertidumbres. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? ¿An preguntar más y arriesgar la paz del hogar? ¿O callar para proteger a los suyos de un terremoto emocional? El ambiente se tensó todavía más cuando la abuela habló del ADN. Contó como una nieta. Por pura curiosidad y moda, se hizo una prueba en línea para conocer orígenes étnicos y posibles parientes lejanos. Lo que nadie esperaba era que, en cuestión de semanas, apareciera un match directo con un hombre de Nezahualcóyotl, un nombre desconocido que no figuraba en ninguna rama de los árboles genealógicos que la familia había dibujado en libretas escolares. El resultado mostraba un 999% de coincidencia, imposible de desestimar. Mercedes explicó que cuando vio ese apellido en la pantalla, un escalofrío le recorrió la espalda porque, de inmediato, recordó una conversación furtiva en la parroquia, años atrás, cuando un sacerdote le pidió firmar un acta con otra pluma, asegurando que era por falta de tinta en la original. Desde entonces, el recuerdo de esa doble firma había permanecido en su memoria como una sombra, y ahora cobraba sentido al conectar con la revelación genética. Los nietos, incrédulos, empezaban a comprender que la historia no era un relato exagerado de abuela, sino una bomba de tiempo que había explotado justo frente a ellos. Mercedes respiró hondo antes de continuar, como si necesitara fuerza para abrir la puerta de un cuarto cerrado durante demasiado tiempo. Recordó a la enfermera suplente de aquella guardia, una mujer de rostro afilado y movimientos apresurados, que desapareció del hospital apenas unas semanas después del nacimiento. Nadie volvió a verla en la zona, y su nombre jamás figuró en las nóminas que la abuela consultó años más tarde. Sin embargo, un vecino que trabajaba en intendencia juraba haberla visto salir con un fajo de pulseras en el bolsillo de la bata la misma noche del apagón. Mercedes relató esto con un nudo en la garganta, porque siempre sospechó que esa mujer había jugado un papel clave en el intercambio. Y sin embargo, el miedo a señalarla sin pruebas le había obligado a callar. Hoy, con la familia reunida, esas sospechas cobraban nuevo peso, respaldadas por documentos
y fechas que no cuadraban. El silencio de los nietos era total, comprendían que detrás de cada papel había manos humanas que habían decidido, con plena conciencia, alterar destinos enteros. El hijo incrédulo, sin embargo, se adelantó de nuevo. «Mamá, todo esto suena a novela», insistió, intentando devolver lógica a lo que escuchaba. Pero Mercedes, con voz firme, relató cómo había acudido al archivo parroquial 20 años atrás, buscando una fe de bautismo para inscribir a su hijo en la secundaria. Allí se topó con 2 actas, una con su apellido, otra con el mismo nombre de Pila, pero firmada por un sacerdote distinto y con letras sospechosamente parecida, como si alguien hubiera calcado trazos. Lo que más la perturbó fue el detalle. Las 2 actas estaban fechadas el mismo día, pero con diferentes plumas. La tinta de una más reciente y nítida que la otra. El sacerdote encargado en aquel entonces le aseguró que se trataba de una simple duplicidad y que no debía preocuparse. Esa frase la persiguió por décadas, pues intuía que detrás de ese doble registro se escondía la verdad, que ahora amenazaba con derrumbar toda la fachada familiar. Los nietos escuchaban atónitos, como si cada palabra deshiciera ladrillo a ladrillo la historia que habían heredado sin cuestionar. Mercedes abrió entonces una vieja caja metálica que había permanecido escondida en el fondo de su ropero por casi 4 décadas. Dentro, cuidadosamente envueltos en pañuelos deshilachados, estaban los papeles que confirmaban sus sospechas en recibos del hospital con números tachados, libretas de control infantil con rúbricas distintas y hasta una carta mecanografiada en papel cebolla donde se autorizaba el ingreso de un lote de vacunas con fecha atrasada. Esa carta, amarillenta y quebradiza, llevaba el sello de la jefatura de insumos y la firma de un administrador que, según se supo más tarde, había perdido el cargo tras un escándalo de documentos extraviados. Los nietos se inclinaron sobre la mesa para mirar de cerca, incapaces de creer que durante tantos años esas pruebas habían estado guardadas a pocos pasos de donde jugaban de niños. Mercedes les confesó que cada Navidad pensaba en quemar la caja para borrar la tentación de abrirla, pero algo más fuerte la detenía en la convicción íntima de que la verdad, por dolorosa que fuera, algún día debía salir a la luz. La tensión aumentó cuando la abuela relató lo que había descubierto en un cuaderno escolar que pertenecía a una partera jubilada de la colonia. Esa mujer, ya anciana, le había confiado en los años 90 un tomo lleno de notas personales en partos asistidos, nacimientos registrados en la penumbra, observaciones sobre cortes de luz y falta de insumos. En una de esas páginas, con letra temblorosa, aparecía una anotación escalofriante: intercambio durante corte de luz E-M, madrugada abril 66. 2 bebés varones entregados con error, corregido con acta duplicada. Mercedes recordó que esa partera le pidió nunca mostrar el cuaderno, pues temía represalias. Guardó el secreto como un pacto sagrado, pero desde que vio el resultado del ADN, supo que el cuaderno era la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. «Aquí está escrito lo que pasó esa noche», dijo con firmeza. El hijo incrédulo abrió los ojos de par en par, incapaz de rebatir lo que leía en tinta azul desteñida. Y los nietos, con las manos sudorosas, comprendieron que esa historia no era invención de sobremesa, sino una verdad que pedía justicia después de medio siglo de silencio. Mercedes recordó entonces cómo, en los años 70, intentó solicitar una copia certificada del acta de nacimiento en el registro civil para poder tramitar una beca escolar. Lo que encontró fue una maraña de inconsistencias. La copia mostraba un número de folio que no coincidía con el del libro original. Al comparar los sellos, descubrió que la tinta del acta tenía un tono distinto al de las demás del mismo día. El funcionario que la atendió le dijo, con un aire de fastidio, que seguramente era por Fautauji Chintao y que no debía preocuparse. Ella, resignada, aceptó la explicación, aunque esa noche no pudo dormir pensando en lo que había visto. Guardó la copia en la caja metálica y decidió no insistir más,
convencida de que en ese tiempo nadie se atrevía a desafiar a los burócratas ni a las instituciones. Lo que nunca imaginó fue que esas diferencias, tan pequeñas y aparentemente inofensivas, serían la llave que sus nietos usarían décadas después para cuestionar la historia completa. La atmósfera en la sala se tornó aún más densa cuando Mercedes mencionó al sacerdote que había oficiado el bautizo. Años después, al revisar el libro parroquial, notó que la firma en el acta original correspondía a un cura que ni siquiera estaba asignado en esa parroquia durante 1966, aun cuando preguntó. El nuevo párroco respondió que en aquella época era común que se pidiera a colegas de otras iglesias hacer favores para resolver trámites urgentes. Sin embargo, lo que más inquietó a Mercedes fue descubrir que había 2 partidas de bautizo para él mismo niño, una escrita con letra firme y antigua, y otra con trazos más recientes, como si alguien hubiera intentado reescribir la historia con otra mano. Durante años, cada vez que abría el álbum familiar y veía la foto sepia de aquel día en la iglesia, sentía un hueco en el estómago, como si supiera que detrás de esas sonrisas se ocultaba un secreto demasiado grande. Y ahora, narrándolo frente a sus nietos, comprendía que ese hueco ya no podía seguir escondido bajo frases de resignación ni bajo la excusa de que Dios lo quiso así. ChatGPT Said Mercedes continuó contando cómo, en la década de los 80, una vecina que trabajaba como secretaria en el hospital le comentó, casi en susurros, que durante aquellos años había habido ajustes en algunos expedientes de neonatología. La explicación oficial era que un incendio en el archivo había obligado a rehacer documentos, pero la vecina aseguraba que muchas hojas parecían escritas con la misma máquina de escribir, en fechas distintas, como si alguien hubiera decidido inventar información. Mercedes guardó aquel comentario en lo profundo de su memoria, sin poder confirmarlo, pero cada vez que miraba la pulsera y la cartilla de vacunas, sentía que todo encajaba demasiado bien con esa historia. En la mesa, los nietos se estremecieron al escucharla. Comprendían que no estaban frente a simples rumores, sino ante una cadena de irregularidades que se repetían una y otra vez, y cada pieza, cada sello, mal puesto, parecía apuntar a la misma conclusión, en que la verdad sobre su origen había sido manipulada con precisión, como si alguien hubiese querido borrar huellas y al mismo tiempo dejar rastros inevitables. El nieto más joven, con la voz temblorosa, preguntó qué había pasado con la otra familia. Con ese apellido desconocido que apareció en el resultado de ADN Mercedes, cerró los ojos un instante, como buscando valor, y confesó que hacía semanas había intentado contactarlos a través de la plataforma de genealogía. Había recibido un mensaje breve, casi desconfiado, que decía: nosotros también tenemos dudas desde hace años. Esa frase le cayó como un rayo, porque confirmaba que no estaba sola en el desconcierto. Del otro lado, había personas con las mismas sospechas, quizás con papeles inconsistentes guardados en cajones similares. Los nietos se miraron con un brillo de miedo y esperanza, miedo de lo que pudieran descubrir, esperanza de que aún quedara tiempo para unir historias separadas por un pasillo oscuro en 1966. El hijo incrédulo, en cambio, se levantó de la silla, caminó unos pasos y murmuró que todo aquello solo traería problemas. Pero su voz sonaba menos segura, como si por primera vez empezara a reconocer que la verdad ya no podía ser contenida. Mercedes recordó cómo, en una ocasión, fue citada a la dirección del hospital cuando insistió demasiado en obtener copias certificadas de los documentos de nacimiento. Allí, un administrador de gesto adusto le pidió que dejara de revolver papeles viejos, porque, según él, lo único que lograría sería confundir a su propia familia. Aquella advertencia la marcó profundamente, pues comprendió que había un interés en mantener el silencio. El hombre llevaba en su bolsillo una llave con un llavero metálico, y Mercedes sospechó que esa llave abría el archivo donde se guardaban los registros más delicados. Nunca volvió a verlo, y meses después se enteró de que había sido trasladado a otra clínica. La abuela relató esto con una mezcla de temor y alivio. Temor por haber callado tanto tiempo,
Alivio porque al fin podía compartirlo. Los nietos escuchaban atentos, imaginando a su abuela, joven y vulnerable, enfrentándose a un funcionario que la disuadía con palabras intimidantes. Esa imagen los llenó de indignación y ternura a la vez. Ella no había sido cómplice, había sido víctima de un sistema que prefería esconder errores bajo el manto del olvido. Entonces sacó un sobremanila donde conservaba fotocopias de nóminas antiguas del Hospital Angie. Aparecían listados de enfermeras suplentes, con nombres tachados y correcciones a mano. Uno en particular llamó su atención, Anne, el de la mujer que atendió aquella guardia fatídica. El mismo nombre que después desapareció sin dejar rastro. Mercedes explicó que había conseguido esas copias gracias a un primo que trabajaba en administración pública y que, por compasión, le permitió revisar documentos antes de que fueran trasladados a una bodega estatal. «Miren aquí», dijo señalando una línea donde el nombre estaba reemplazado con letras más oscuras, claramente de otra tinta. Los nietos se inclinaron sobre la mesa, con los ojos abiertos de asombro, viendo la prueba tangible de que alguien había intentado borrar una huella incómoda. El hijo incrédulo, en silencio por primera vez, se hundió en la silla como si todo el peso de la verdad cayera sobre él. Era evidente. Aquella noche de 1966 no fue simplemente un error, fue una manipulación consciente, hecha por manos que conocían el valor de un documento y la fragilidad de una familia humilde. Mercedes se quedó mirando largo rato las nóminas, como si buscara en cada tachón la respuesta que la vida le había negado durante años. Recordó que en el barrio corrían rumores sobre aquella enfermera suplente. Algunos decían que había viajado al norte, otros que se había casado con un funcionario y cambiado de apellido. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado con ella, pero lo inquietante era como su nombre desapareció también de los registros parroquiales, como si hubiera sido borrado de la memoria oficial. «No se borra a una persona así como así», murmuró Mercedes. Y los nietos comprendieron que no era paranoia. Alguien había trabajado con empeño para dejar la menor cantidad de rastros posibles. El ambiente en la sala era tan denso que hasta el sonido de una cuchara cayendo habría parecido un estruendo. Y en ese silencio, los papeles viejos hablaban más fuerte que cualquier voz humana, recordándoles que la historia que habían heredado podía estar construida sobre bases falsas. En medio de la tensión, Mercedes sacó de otro, sobre un pequeño cassette de grabadora, etiquetado con letra torpe bautizo, menos 1967. Explicó que había sido un regalo de un compadre que, en ese tiempo, solía grabar ceremonias familiares como recuerdo. Lo había guardado sin escucharlo durante décadas, pero hace unos meses, cuando un vecino le prestó una vieja grabadora, decidió darle play. Lo que oyó la dejó helada. Después de la voz del sacerdote, se escuchaba claramente a un hombre mencionando un apellido que no era el suyo, antes de rectificar rápidamente con el correcto. Mercedes, estremecida, pausó la cinta en ese instante y no volvió a reproducirla hasta aquella tarde. «Escúchenlo ustedes mismos», dijo, colocando el cassette junto a los demás documentos. Los nietos intercambiaron miradas incrédulas. Una grabación perdida, olvidada entre cajas, confirmaba lo que los papeles ya sugerían. Y el hijo, incrédulo, al escuchar el relato, se llevó la mano a la frente, comprendiendo que ya no podía seguir negando lo evidente. La verdad se abría paso con fuerza, y la familia entera estaba al borde de un abismo emocional del que nadie saldría igual. Mercedes se apoyó en el respaldo de la silla, agotada pero decidida, y relató cómo durante años había sentido que cada cumpleaños, cada Navidad y cada foto familiar escondían una segunda lectura. Mientras partía pasteles o encendía velas, recordaba la noche oscura del hospital y las manos apresuradas que le entregaron un bebé envuelto en una manta demasiado grande. Con el tiempo, aprendió a vivir con la duda. Pero esa duda le mordía el corazón cada vez que veía que ciertos rasgos no coincidían con los de su esposo ni con los suyos. En silencio se decía que la genética era caprichosa, que en todas las familias había sorpresas, pero al mirar el álbum en sepia, notaba que la diferencia era demasiado evidente. Los nietos escuchaban sin pestañear, impresionados por el peso de esa confesión.
Comprender que la mujer que los había criado con dulzura también había cargado con un secreto tan doloroso era un golpe difícil de asimilar. Con voz entrecortada, Mercedes narró la vez que un médico rural, durante una campaña de vacunación en los 70, comentó frente a ella que el lote aplicado a su hijo no correspondía con la fecha anotada en su cartilla. Fue una frase lanzada casi al pasar, pero se clavó como una daga en su memoria. Desde ese día, cada control médico se convirtió en una fuente de ansiedad. ¿Qué dato estaría mal esta vez? ¿Qué otra incoherencia aparecería? Y lo más doloroso era que, cada vez que reunía valor para preguntar, recibía evasivas, sonrisas incómodas o advertencias veladas de no remover el pasado. Así, la abuela aprendió a callar y a disimular, convencida de que hablar traería más desgracias que respuestas. Ahora, mientras relataba aquellos recuerdos ante la mesa colmada de documentos, comprendía que el silencio había protegido a muchos, pero había sido una cárcel para ella. Y al mirar a sus nietos, supo que había llegado la hora de que las nuevas generaciones fueran quienes decidieran qué hacer con esa verdad que se negaba a seguir oculta. Mercedes tomó aire y decidió hablar de la última visita que hizo, hace apenas un año, al hospital donde todo había comenzado. Las paredes estaban repintadas, los pasillos renovados, pero en su memoria seguían siendo los mismos corredores oscuros y saturados de aquel abril de 1966. Pidió acceso a los libros viejos, alegando un trámite de pensión, y lo que encontró la dejó helada. Había páginas arrancadas justo en la sección de nacimientos de esa semana. El encargado le dijo que seguramente se habían perdido con el paso del tiempo, pero ella sabía que los libros parroquiales y hospitalarios no se deshojan así como así. Mercedes salió de allí con la certeza de que alguien había querido borrar cualquier rastro de lo ocurrido, aunque nunca imaginaron que ella guardaría en su casa copias, pulseras y cartillas. Los nietos escuchaban boquiabiertos, incapaces de entender cómo durante décadas tantas manos habían participado en sostener un silencio tan pesado. Fue entonces cuando Mercedes les mostró un pequeño cuaderno de tapas azules, donde durante años había anotado cada irregularidad que encontraba. Allí estaban fechas subrayadas, nombres repetidos, incluso frases que escuchaba al pasar en la parroquia o en el mercado. Una nota en particular hizo que todos contuvieran el aliento en 12 de abril, vacuna aplicada antes de la llegada del lote. Esa anotación, escrita con su propia mano y fechada en los 70, demostraba que su memoria no le estaba jugando una mala pasada. Los nietos pasaron las páginas con reverencia, como si sostuvieran un testimonio judicial, y comprendieron que no era solo un relato oral. Había un registro escrito, constante y obsesivo, que confirmaba el desajuste de toda una historia. El hijo incrédulo tomó el cuaderno entre sus manos y por primera vez no tuvo argumento. Sus ojos vidriosos lo delataban, empezaba a aceptar que la verdad estaba allí, frente a ellos, y que la única salida era enfrentarla. Mercedes entonces relató cómo, a finales de los 90, recibió en su casa una carta anónima. El sobre no tenía remitente, pero estaba sellado con el logo antiguo del hospital. En su interior encontró apenas una hoja mecanografiada que decía: «Han lo que busca está en los duplicados de neonatología. No deje que le digan que no. ¿Existen?». La abuela guardó esa hoja en su caja metálica sin mostrarla a nadie, pero desde entonces supo que no era la única que conocía el secreto. Durante años se preguntó quién habría enviado esa carta. Un enfermero arrepentido, una secretaria compasiva, tal vez la misma partera jubilada. Nunca lo supo, pero cada vez que la releía, sentía que alguien más confirmaba su intuición. Los nietos, al escuchar la historia, pidieron ver el papel, y cuando lo tuvieron entre sus manos, se sorprendieron. Al notar la marca de agua del hospital y las teclas torcidas de la máquina con que fue escrito: «Esto es prueba de que había conciencia de lo ocurrido», murmuró uno de ellos, con el corazón acelerado por la magnitud del hallazgo. La conversación se tornó aún más intensa cuando Mercedes confesó que, en un intento desesperado por resolver sus dudas, había acudido a un abogado en la década de los 2000. El profesional revisó los documentos, los comparó y le dijo con voz grave que aquello no era un simple error administrativo,
sino una posible sustitución de identidad. Sin embargo, también le advirtió que denunciar podría acarrear consecuencias graves, pues muchos de los implicados aún estaban vivos y protegidos por amistades poderosas. Le recomiendo dejar las cosas así, señora, le dijo, deslizando los papeles de vuelta. Mercedes salió de esa oficina con lágrimas contenidas y la sensación de haber chocado contra un muro de impunidad. Guardó silencio otra vez, hasta que el ADN de sus nietos le dio la certeza que necesitaba para romperlo. Los muchachos, escuchando su relato, se indignaron al pensar que durante tanto tiempo la verdad había estado al alcance, pero fue sofocada por miedo y amenazas, y comprendieron que ahora les tocaba a ellos decidir si continuar ese silencio o enfrentarse, al fin, al peso de lo ocurrido. Mercedes bajó la voz al recordar una escena que la persiguió durante décadas el día en que visitó al sacerdote que había firmado una de las actas sospechosas. Era un hombre mayor, de mirada cansada, que al verla llegar la recibió en una sacristía impregnada de olor a cera derretida. Ella le preguntó por qué existían dos partidas con el mismo nombre, y él, en lugar de responder, deslizó un rosario entre sus manos y dijo apenas veces: hija, se hacen actos de amor que no se deben cuestionar. Esa frase la dejó helada, porque comprendió que el religioso no negaba la irregularidad, sino que la justificaba como si hubiese sido parte de una decisión piadosa. Con el tiempo, Mercedes entendió que aquel silencio eclesiástico había sido una de las murallas más difíciles de derribar. Sus nietos escuchaban, consternados. No era solo un error de papeles, era un entramado donde también la autoridad moral de la parroquia había decidido cerrar los ojos, y cada vez quedaba más claro que la verdad había sido tapada con la complicidad de múltiples manos. Bajo el disfraz de un acto de amor, la abuela respiró profundo y contó que, años más tarde, regresó a esa misma parroquia con la esperanza de encontrar respuestas en los libros antiguos. Para su sorpresa, varios registros de bautizo de esa época estaban escritos con la misma caligrafía, como si una sola persona hubiera llenado páginas enteras. Incluso las firmas, supuestamente de distintos sacerdotes, mostraban trazos idénticos. Mercedes lo notó porque en su juventud había trabajado un tiempo ayudando a un notario, y sabía distinguir caligrafías. Esa experiencia le permitió reconocer que algo estaba mal. Alguien había copiado o falsificado actas para dar apariencia de normalidad. Guardó esa sospecha durante años, hasta que los nietos comenzaron a preguntarle por qué las fechas no coincidían. Hoy, al compartir ese recuerdo, sintió que el peso se aligeraba apenas un poco, pues ya no cargaba sola con la certeza de que su familia había sido víctima de una manipulación profunda. Los jóvenes miraban incrédulos los detalles de las firmas, entendiendo que el engaño no había sido improvisado, sino cuidadosamente orquestado. Mercedes se inclinó hacia adelante y habló de una libreta gris que había encontrado en un mercado de pulgas a principios de los 2000. Era un hallazgo casual. Un vendedor ofrecía papeles viejos, y entre ellos estaba una libreta con anotaciones de inventario de medicamentos. Lo que la sobresaltó fue leer BSG, lote 1482. Recibido 15 de abril 1966. Escrito con claridad. Ella comparó ese dato con la fecha en la cartilla de su hijo, y supo que allí estaba la confirmación de la mentira. En la vacuna no pudo aplicarse el 12 porque ni siquiera estaba en el hospital. Guardó esa libreta como un tesoro oculto, sin contarle a nadie. Mientras narraba el episodio, los nietos abrían los ojos con asombro. No podían creer que una simple compra en un tianguis hubiera reforzado lo que la ciencia del ADN ya mostraba. Era como si el destino hubiese dejado migajas para que, tarde o temprano, la verdad encontrara salida. La abuela continuó describiendo cómo esas piezas dispersas se fueron acumulando como capas de polvo en su memoria. Cada papel, cada nota, cada rumor confirmaba que algo grande había sucedido en la madrugada del apagón. Recordaba haber visto a otras madres llorando en los pasillos, reclamando que sus bebés no aparecían en la lista de incubadoras. En ese momento creyó que eran nervios propios del parto,
pero ahora lo entendía como señales de un desorden mayor. No era solo yo, murmuró con tristeza, éramos varias las que quedamos atrapadas en esa confusión. Los nietos se miraron entre sí, comprendiendo que lo que escuchaban ya no era solo la historia de su abuela, sino un capítulo oscuro de toda una generación. Y en esa mesa cargada de documentos, lo que estaba en juego no era únicamente el origen de un apellido, sino la memoria de decenas de familias que quizá nunca supieron que un corte de luz cambió sus destinos para siempre. Mercedes se levantó despacio y caminó hasta un aparador donde guardaba un álbum con tapas de cuero, lo colocó en la mesa y lo abrió en la página del bautizo. Allí estaban las fotos sepia de la ceremonia, con familiares sonrientes, padrinos orgullosos y un sacerdote en segundo plano. A simple vista, parecía una escena feliz. Pero Mercedes señaló un detalle que había pasado inadvertido durante décadas en el borde inferior de una de las fotos. Apenas visible, se alcanzaba a leer el apellido equivocado escrito con bolígrafo, como si alguien hubiera intentado identificar al niño de manera informal. A nadie en la familia reconocía esa letra, y durante años lo atribuyeron a un error de revelado en el estudio fotográfico. Sin embargo, al cruzarlo con el apellido que apareció en el ADN, la coincidencia resultaba escalofriante. Los nietos sintieron un frío recorrerles la espalda. Esa evidencia no era un rumor ni un papel suelto, era una huella capturada en imagen, en medio de una fiesta que supuestamente celebraba la vida y la unión familiar. El hijo incrédulo, con las manos temblorosas, tomó la foto y la miró como si fuese la primera vez. Había crecido creyendo en la autenticidad de ese día, en la legitimidad de las sonrisas enmarcadas, pero ahora entendía que hasta la fotografía cargaba con una doble verdad. Mercedes le puso una mano en el hombro y le dijo con voz firme: hijo, yo no inventé nada de esto, lo viví, lo sospeché y lo guardé porque tenía miedo. Pero ahora, ustedes merecen saberlo todo. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el tic del reloj marcando cada segundo como un martillo. Los nietos, con lágrimas contenidas, comprendieron que su abuela no buscaba escándalo ni venganza, sino descanso. Y en ese momento, más que nunca, la familia entera entendió que la verdad, por dura que fuera, tenía que salir a la luz. Porque callar significaba perpetuar el mismo acto de amor que otros habían usado como excusa para borrar destinos. Mercedes volvió a sentarse y con un gesto sereno sacó de un cajón un sobre con membrete del registro civil. Era una respuesta a una solicitud que ella misma había hecho en 1983, pidiendo copia certificada del acta de nacimiento de su hijo. El documento adjunto era desconcertante. En la primera hoja figuraba el nombre completo que siempre habían usado en la familia, pero detrás había otra hoja, con el mismo número de acta, donde el segundo apellido estaba cambiado. ¿Cómo puede existir un acta con dos apellidos distintos?, preguntó Mercedes en voz baja, recordando la angustia que sintió al descubrirlo. El funcionario que le entregó esos papeles en aquel tiempo le aconsejó no hacer preguntas, advirtiendo que podía meterse en problemas. Ella dobló el sobre y lo escondió entre sus cosas, cargando desde entonces la certeza de que en alguna oficina alguien había decidido escribir dos destinos en un mismo folio. Los nietos se pasaban el sobre de mano en mano, sorprendidos por la nitidez de los sellos y la claridad de las firmas. No es un rumor, está en papel oficial, dijo la mayor, con lágrimas en los ojos. Mercedes asintió lentamente y añadió que, cuando vio aquellas dos versiones, supo que la historia no había sido casualidad ni error humano, sino una maniobra deliberada. El hijo incrédulo, que hasta ese momento intentaba sostener explicaciones, empezó a frotarse la frente en silencio, como si ya no encontrara palabras. La abuela les explicó que cada vez que veía a él sobre sentía que pesaba más, como si dentro no hubiera solo papeles, sino la vida de alguien más, que había sido arrancada de su verdadera familia. Y fue entonces cuando los nietos comprendieron que el silencio de su abuela no había sido cobardía, sino un sacrificio para protegerlos de una verdad demasiado dura de enfrentar. Ahora, sin embargo,
El peso debía compartirse, porque ya no había vuelta atrás, la verdad estaba sobre la mesa, y con ella, la responsabilidad de decidir qué hacer. Mercedes habló entonces de la primera vez que vio de frente al apellido desconocido en un documento. Oficialan fue hace apenas unos meses, cuando recibió el resultado ampliado del ADN enviado por la plataforma. En el informe aparecía, en letras claras, la coincidencia con una familia asentada en Nezahualcóyotl, junto con un árbol genealógico digital que mostraba ramas entrelazadas donde nunca debería haber conexiones. Ella pasó horas mirando esa pantalla, repasando los nombres y tratando de descifrar qué parte de su vida pertenecía realmente a su historia y qué parte había sido impuesta por otros. Esa noche no pudo dormir, repasando los recuerdos de infancia de su hijo, las fiestas de cumpleaños, las fotografías en la playa, preguntándose a cada momento, ¿y si él pertenece a otra historia, a otra mesa, a otra familia? Contarlo en voz alta, ahora frente a sus nietos, era revivir esa sensación de vértigo, como si la tierra se abriera bajo sus pies y todo lo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. Los nietos escuchaban con el corazón encogido, pero fue la nieta menor quien se animó a preguntar lo que todos pensaban. ¿Y si nos encontramos con ellos? ¿Y si realmente somos familia? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de miedo y esperanza al mismo tiempo. Mercedes bajó la mirada y confesó que había intercambiado un par de mensajes con aquella coincidencia genética. Del otro lado, había una mujer de edad similar a la suya, que también guardaba sospechas desde hacía décadas. La mujer le contó que en su familia existían fotos sin explicación y actas con tachaduras, y que durante años su madre había repetido que algo no cuadraba. En el hospital de abril del 66, a los nietos se estremecieron. La historia se reflejaba como en un espejo, confirmando que no estaban solos en esa pesadilla. Y de pronto, el salón familiar se llenó de un silencio expectante, porque todos entendieron que el siguiente paso no era solo descubrir documentos, sino decidir si estaban dispuestos a abrir la puerta a un encuentro que podía cambiarles la vida para siempre en Mercedes. Tomó entre sus manos el rosario que siempre llevaba en el bolso y lo dejó sobre la mesa, junto a los papeles, como símbolo de que ya no quería esconderse detrás de excusas religiosas. Dijo con firmeza que durante muchos años había aceptado las palabras de aquel sacerdote que le sugirió callar, convenciéndose de que guardar silencio era una forma de proteger a su familia. Pero el peso de la verdad había sido insoportable. Cada vez que rezaba por la noche, sentía que sus plegarias rebotaban contra un muro porque ella misma estaba reteniendo lo que debía salir. Ahora comprendía que callar no era proteger, sino prolongar un delito que había sido disfrazado de acto de amor. Sus nietos la miraban con una mezcla de compasión y admiración, entendiendo que la mujer que siempre había sido el pilar del hogar estaba dejando al descubierto sus propias heridas. Y el hijo incrédulo, cabizbajo, parecía rendirse ante la evidencia, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran frente a sus ojos. La abuela continuó y reveló un detalle que estremeció aún más a los presentes. Recordó que, días después del parto, alguien tocó la puerta de su casa. Era un hombre joven con bata blanca, que dijo venir del hospital para verificar datos. Le pidió el acta de nacimiento provisional y tomó nota en una libreta. Cuando ella le preguntó por qué hacía esa visita, él respondió que era un procedimiento normal tras el apagón de luz. Mercedes siempre sospechó de aquella visita, pero nunca volvió a ver a ese hombre. Al contar esto, uno de los nietos sugirió que podría haber sido parte de la maniobra para alterar registros desde el inicio. La familia se estremeció. No solo habían manipulado documentos en oficinas, también habían llegado hasta la puerta de su hogar. Ese recuerdo, que Mercedes había enterrado en lo más profundo de su memoria, confirmaba que la sustitución no fue un accidente, sino un plan organizado, y mientras el reloj seguía marcando los minutos, todos comprendieron que estaban frente a una verdad que había sido cuidadosamente encubierta durante décadas, esperando justo ese momento para salir a la luz. Mercedes miró a cada uno de sus nietos con los ojos húmedos pero firmes. Les dijo que sabía que aquella verdad podía cambiarlo todo, los apellidos en los papeles,
los recuerdos en las fotos, incluso la forma en que se miraban entre ellos. Pero también les aseguró que la sangre no era lo único que definía a una familia. Yo los crié con mis manos y con mi corazón. Y eso nadie lo puede borrar, afirmó con un temblor en la voz. Hubo un silencio largo, hasta que la nieta menor se levantó y la abrazó con fuerza, rompiendo la barrera de miedo que todavía quedaba. Los demás la siguieron, y el hijo incrédulo, que durante toda la tarde había intentado resistirse, terminó llorando sobre el hombro de su madre. No había papeles, firmas, ni sellos que pudieran borrar ese instante. Era el clímax de una confesión que, aunque dolorosa, los unía bajo un nuevo pacto de verdad. La mesa quedó llena de documentos, fotografías y recuerdos. Pero lo que realmente importaba era la decisión de no callar más a Mercedes. Pidió que la acompañaran al registro civil para corregir los registros, no por rencor ni por venganza, sino para dar descanso a la memoria y a la historia que habían sido tergiversadas. También dijo que, si la otra familia en Nezahualcóyotl aceptaba un encuentro, debían recibirlos con respeto, porque ellos también habían sido víctimas de aquel pasillo oscuro y de aquel corte de luz. La verdad no es para destruir, sino para sanar, concluyó, dejando que cada palabra quedara grabada en la mente de los presentes. Esa noche, cuando el café con canela se enfrió sobre la mesa, todos comprendieron que lo más valioso que podían heredar no era una casa ni un apellido, sino la certeza de que nunca más se permitiría un silencio así en su familia. Y ahora, querido espectador, si esta historia lo conmovió, le invito a que se suscriba a este canal, a darle me gusta y a compartir este relato con quienes aprecia. Porque rescatar la memoria familiar es también rescatar nuestra identidad colectiva. Active la campanita para no perderse ninguna de estas confesiones que nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Y que en cada hogar puede haber un documento, una foto o un silencio que espera ser roto para devolverle a alguien su verdadero lugar en la historia.